Buenas noches, sean todos muy bienvenidos a esta nueva sesión de reflexión bioética, la segunda del 2025, con invitados internacionales, nacionales y como anfitrión la Comisión Nacional de Bioética. A todos, las gracias por aceptar la invitación y por darse cita puntual a esta nueva sesión. Voy a agradecer a las dos invitadas principales, a la doctora Rosa, se me quitó de la pantalla ella, a la doctora Rosa Acevedo, presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría, y a la doctora Marta Ascurra, bioeticista, genetista, y con mucha experiencia en el tema que que va a abordar hoy de Paraguay. Así es que muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. El moderador en esta ocasión, el doctor Ricardo Elías Melgen, vicepresidente de la Comisión Nacional de Bioética. Adelante, Ricardo. Como dijo Selma, el tema de hoy es principios éticos comprometidos en el tamiz neonatal. Y para abordar este tema, pues hemos invitado a la doctora Rosa Acevedo Saladín de la República Dominicana y a la doctora Marta Ascurra del Paraguay. La doctora Acevedo es pediatra, nutrióloga y actualmente es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría, con una amplia trayectoria tanto en la parte asistencial como en la parte docente e investigativa en el área tanto de pediatría como en la nutrición clínica. Es miembro activo de distinguidas sociedades científicas como es la Asociación Latinoamericana de Pediatría, LAPE, la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica y la Asociación Internacional de Pediatría. Cuenta con numerosas publicaciones en revistas científicas, tanto nacionales e internacionales, en los temas de tanto nutrición infantil, microbiota intestinal y temas afines, y así como en temas de inmunización. La doctora Acevedo va a abordar el contexto del tamiz neonatal en la República Dominicana. En un segundo momento, tenemos a la doctora Marta Ascurra, que como dije anteriormente es del Paraguay, es bioquímica, genetista y bioeticista. Tiene un máster en gestión de la ciencia y la innovación. Ella trabajó ya jubilada en el Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Asunción. Es la creadora y es directora del Programa Nacional de Detección Neonatal del Paraguay. Es la creadora y responsable del Registro Nacional de Defectos Congénitos del Paraguay, fundadora y expresidenta de la Comisión Nacional de Bioética del Paraguay, es asesora de la Red Latinoamericana y del Caribe de Bioética, miembro del Grupo de Trabajo de Bioética de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica y del Grupo de Trabajo para el Screening Neonatal Mundial de la International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. Es además presidenta asociada de Investigadores del Paraguay, investigadora del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología, y cuenta con numerosas publicaciones tanto a nivel nacional como internacional. La doctora Ascurra abordará el tema de los principios éticos comprometidos en el tamiz neonatal. Les recordamos a las expositoras que tienen un tiempo máximo de 30 minutos y luego de ambas exposiciones tendremos un espacio de preguntas y comentarios. Igualmente queremos recordarle a los participantes, a los asistentes, mantener los micrófonos cerrados. En ese sentido, le damos la palabra a la doctora Rosa Acevedo. Bienvenida, doctora Rosa, y muchísimas gracias por su tiempo. Adelante. Muy buenas noches, colegas y amigos. Es realmente muy interesante reunirse con ustedes
y que se acerquen a la Sociedad Dominicana de Pediatría para darse el lujo de pasar y de compartir estos momentos con amigos nuevos que nada más nos conocemos de aquí arriba, de aquí para arriba en este momento, pero que aspiramos a conocer de cuerpo entero de manera presencial rápidamente. Hacer el recuento histórico de lo que ha sido el tamizaje neonatal en nuestro país pasa por muchas etapas diferentes, momentos difíciles, momentos de alegría, que espero transmitirles como si fuera un cuento, como dije al inicio, pero que tiene un final feliz, aunque todavía no ha terminado, pero ha dado un gran paso hacia un final feliz. Después de los 60, en cuando el tamizaje neonatal en Estados Unidos se hace una realidad, nuestro querido y recordado profesor, maestro de la pediatría dominicana, doctor Hugo Mendoza, es el primero que intenta hacer diagnóstico de enfermedades raras, como le llamaba en el momento, en nuestro país. Y en 1976, después de regresar del extranjero, abre una clínica, una unidad de estudios especiales en el ahora llamado Hospital Pediátrico Robert Reed Cabral, antes infantil, para hacer diagnósticos clínicos. En ese momento se alía con una persona que fue clave, el doctor Máximo Rivera, un gran conocedor de procesos químicos, hijo de 2 químicos, y que con mucho entusiasmo se le sumó en el proyecto. Ya en el 1984 fundan un laboratorio para detectar metabolitos en orina para hacer diagnósticos. Actualmente esta unidad sigue funcionando y es manejada por el distinguido pediatra doctor Díaz Rancaño y con la asesoría de la doctora Mayra Fortuna. Todo esto comienza en el Hospital Pediátrico Robert Reed Cabral. Ya en el 1995, más tarde, en la clínica o centro de obstetricia y ginecología, se comienza a trabajar con detección de hipotiroidismo congénito en todos los niños que nacían en este centro. Desde el 1947 existimos como Sociedad Dominicana de Pediatría. Ya tenemos 77 años. Y desde su fundación, cada uno de los ocupantes de las diferentes gestiones siempre se ha involucrado con políticas públicas que vayan a mejorar la salud y el bienestar de niños y adolescentes de nuestro país. Pero ya es en la gestión del doctor Luis Alán entre el 2003 y el 2005, cuando fue presidente, donde se hace de una manera más formal. Forma una comisión de medicina social que significa mi entrada a la Sociedad Dominicana de Pediatría. Esta comisión fue formada por el doctor Elvi Morla, también el maestro de la pediatría, la doctora Rosa Nieves, la doctora Mayra Fortuna, la doctora Seila Pérez, a quien tenemos aquí en el público, el doctor Luis Alán y, como les dije, mi persona. La idea fue crear un anteproyecto de ley para trabajar con prevención de diferentes enfermedades. Pero al ponerse en contacto el doctor Alán con el entonces diputado Pelegrín Castillo, se empieza a hablar también de que se involucre lo que tiene que ver con discapacidad mental y muerte temprana de recién nacidos. Y se comienza a formular un anteproyecto con la idea de que tengamos una ley de tamizaje neonatal. Con el tiempo, esta presentación de anteproyecto se dio en esos años y a través del 2006, 2007 hasta el 2011, la ley fue cambiando de forma y de contenido, quedándose solo el espíritu del tamizaje neonatal y no como una ley de prevención en la que queríamos incluir todavía muchos otros asuntos. La SDP entonces ya no tiene el dominio de este proceso,
aunque continuamos cada uno de los que hemos estado ocupando diferentes gestiones, el camino hacia conseguir la ley. Ya es en 2015, 2020, donde las cosas empiezan a cambiar y hay un gran impulso por voluntades políticas para trabajar por las discapacidades, tratando de darles respuesta no solamente a la prevención, sino también a esos pacientes discapacitados. Y es cuando la persona que está presente aquí, la doctora Seila Pérez, toma el mando y comienza toda una búsqueda de levantamiento de información para que esto se haga una realidad. La idea era que se pudiera prevenir discapacidad a través del tamizaje de recién nacidos, no solamente de pacientes de riesgo, ya que esa identificación temprana iba a llevar a que estos niños se pudieran mantener como sanos, pudieran crecer normalmente e incorporarse a la sociedad en el momento en que les tocara. Se comenzó todo un proceso de consultorías y de mesas de trabajo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, recibiéndose mucho apoyo de algunas instituciones, tanto de los Estados Unidos como de Europa, en particular de Sevilla, en España, pero también de Chile y de Panamá, que por cercanía geográfica y sobre todo de Costa Rica, que jugó un papel muy importante en ese momento. Producto de todo ese levantamiento de información, se van estructurando las cosas y se crea todo un programa de tamiz neonatal y alto riesgo, porque se verifica que realmente hay presencia de patología potencial y capacidad para poder impulsar un programa a nivel nacional. Los objetivos generales, entonces, son esos mismos: prevenir muerte precoz, retraso mental o cognitivo, y esa situación que siempre nos preocupa tanto a los médicos y en particular a los pediatras, que es los asuntos éticos y morales y cerrar brechas entre los que tienen más y los que tienen menos. La decisión de las patologías a incluir viene dada por una data que habíamos recibido desde los inicios del doctor Mendoza, que ocupó a la doctora Marisela Jaques y da tiempo para crear todo un tamizaje acerca de hemoglobinopatías en el país. En ese momento hay, como les dije, voluntad política, se hacen las planificaciones para unas metas para primer, segundo, tercer año, incluyendo cada vez un número mayor de niños, primero solo en el Distrito Nacional y de luego abarcando todo nuestro territorio nacional. Se seleccionaron maternidades, se seleccionaron clínicas y se comenzó a construir un laboratorio para que se ocupara de manera central de las pruebas, como un laboratorio de referencia en los terrenos del Hospital Pediátrico Robert Reed Cabral. A la par, para darle respuesta a las situaciones clínicas, se empezaron también a trabajar unas unidades clínicas en el Hospital San Lorenzo de los Minas, que es un hospital materno-infantil de nuestro país, donde la tasa de nacimientos es también muy, pero muy alta. Ya entonces el proceso tiene otro matiz. Ya hay una conformación, ya hay una voluntad. Ya vemos mucho más cerca el momento de tener tamizaje neonatal para todos nuestros niños. Se incluye incluso en la cédula de cada niño el tamizaje neonatal y se consigue crear un sello postal en honor al tamizaje. En el 2019 se adjudica el laboratorio y se empieza la elaboración de protocolos en particular para las enfermedades que les voy a mencionar: hipotiroidismo congénito, déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la hiperplasia suprarrenal congénita, la anemia falciforme y la fenilcetonuria. Se crean instrumentos de seguimiento, se consiguen los permisos para traer las
fórmulas especiales para cuando fueran necesarias para estos niños, y se impregna todo el ambiente de un gran entusiasmo, como les dije, teniendo al mando a la doctora Seila Pérez. Pero en eso nos llega el 2020 y no les tengo que contar lo que nos trajo de sorpresa. Todos los procesos pararon y todas las metas y las estrategias se fueron abocadas a una misma situación: trabajar con el asunto de la pandemia. Viene un nuevo gobierno en el año 2020, se le da seguimiento haciendo actos de abogacía en las diferentes entidades que podían apoyar en el proceso, pero se invita a esperar que las condiciones globales y regionales y nacionales permitan continuar con los procesos. En mayo del 2022 ocurre algo muy importante en nuestro país. Se lleva a cabo el Congreso Latinoamericano de Errores Innatos del Metabolismo y Pesquisa Neonatal, lo que marca y deja establecido y sensibiliza a mucha gente que antes no lo estaba ante esta situación. En el 2023, nuestro país es seleccionado por un grupo conformado por la Federación de Química Clínica y la Sociedad Internacional de Screening Neonatal para dar apoyo a países como nosotros que no teníamos un programa ya todavía instalado, pero que habíamos hecho algunos esfuerzos. Cuando vinieron al país, se reunieron en la Sociedad Dominicana de Pediatría, se reunieron con el ministro de Salud, fueron también al Congreso y todo continuó de la misma forma. La ley no terminaba de salir. Muchos de los pediatras que me precedieron, de los presidentes y de sus juntas, y muchos pediatras interesados, acudían cada vez que la ley era colocada para lectura, pero nunca se daba la realidad que esperábamos de ya tener una ley de tamizaje neonatal en nuestro país. Durante la gestión del doctor Alán, ya les conté, durante la gestión de la doctora Tarsis Hernández, también fallecida, hubo mucho empuje. El doctor Elvi Morla también siempre estuvo presente. La doctora Mayra Molina, que es pediatra perinatóloga a través de la Sociedad de Perinatología. La doctora Luz Herrera, que me presidió, siempre estaba presente también en cada uno de estos momentos. Pero no llegábamos al punto en que queríamos. Pero ya en abril del 2024, ambas cámaras, cuando se dio lectura a la ley, la aprobaron y por fin pudimos celebrar que tenemos ley de tamizaje neonatal con esas enfermedades que les mencioné antes para empezar con un plan piloto. Se prometió que el laboratorio que comenzó prácticamente desde antes de pandemia, se prometió que iba a ser entregado más o menos para diciembre del 2024. Todavía el laboratorio no está funcionando, pero los trabajos se han acelerado últimamente. Muchas empresas en este proceso, como no lo teníamos a nivel gubernamental, se han interesado porque por lo menos podamos tener acceso a tener tamizaje neonatal, enviando las pruebas fuera del país. Pero en particular tenemos un laboratorio clínico, el laboratorio Amadita, que incorporó dentro de su panel de estudios lo que es tamizaje neonatal, teniendo hasta el año pasado más de 9,000 pacientes ya tamizados, lo que nos da una idea más o menos de qué es realmente lo más frecuente y que realmente está incluido en esas primeras 5 enfermedades que ya están aprobadas en la ley. Como ustedes ven, yo les decía que les iba a hacer un cuento. Pues realmente comenzamos a estar contentos porque tenemos ley. Pero en nuestros países sufrimos de que le dejamos todo escrito y luego lo que se llama implementación, darle uso, se queda para uno no sabe cuándo. Estamos trabajando porque los reglamentos y esa implementación
Si estuviéramos hablando de vacunas, hablaríamos de pasar de eficacia a efectividad, y eso es lo que tenemos por venir. Tenemos muchas esperanzas porque ya se dio el gran primer paso y seguimos siendo interesados y trabajando porque el próximo paso ocurra pronto para el beneficio de cada uno de nuestros niños y de nuestras familias en la República Dominicana. Tener detección local de un panel básico es la próxima meta a conseguir. Muchísimas gracias por escuchar. Gracias, doctora Rosa, por ese panorama, por contextualizar el tema del tamiz neonatal en la República Dominicana. Bueno, queremos también darle la bienvenida a los colegas y a las colegas de Paraguay que también están presentes. Siéntanse como en su casa y como decía Rosa, pues esperamos que en algún momento nos veamos no de aquí hacia arriba, sino en completo, en presencia en algún evento. Así que bienvenidas y siéntense en su casa. Miren, le compartí por el chat un link para que puedan descargar un artículo de la doctora Ascurra relacionado al tema. Y como decía la doctora Rosa Acevedo, bueno, tan largo el trayecto, pero un primer paso que es esta ley de tamiz neonatal que fue promulgada el año pasado. Pero como dicen por ahí, las obligaciones legales no necesariamente tienen que ir de la mano con las obligaciones morales. Entonces, en ese sentido, pues hemos invitado a la doctora Ascurra, ya leí parte de su biografía, para que nos trate el tema sobre los principios éticos que están comprometidos en el tamiz neonatal. Le agradecemos su participación, doctora Ascurra, y adelante. Muchísimas gracias, doctor Ricardo. Paso a compartir la presentación. A ver, compartir. Ahí se ve bien. Por favor. Ahí se ve perfecto. Perfecto. Bueno. Ok, entonces la historia que contó Rosa, yo la he acompañado junto con la doctora Selma desde la Sociedad Latinoamericana. Todos los países y los profesionales latinoamericanos estamos viviendo los pasos que ustedes están dando, porque tenemos la firme esperanza de que para nosotros también es un sueño y un sueño que puede ser realidad. De la misma manera, yo soy parte del grupo de 4 de la IFCC, no pude acompañar en el 2023, pero vemos que tienen todo. Entonces es un empujoncito, es no pierdan y no dejen, porque si dejamos, las personas que van a perder son esos recién nacidos. Entonces yo voy a abocarme un poquitito para mencionar, y me encantó escuchar la historia. Siempre hemos acompañado a la doctora Seila, que es una luchadora para nosotros, es la persona visible desde la sociedad, de la IFCC, y ahora me encanta poder conocerla a usted también y saber que fue parte de todo esto y que es parte. No dejen de luchar hasta lograrlo. Entonces, es un placer poder compartir esto y presentar este tema tan importante como lo mencionó ya la doctora Rosa. Y agradezco a la doctora Selma por la invitación para que pueda hacerlo. A ver, no tengo conflictos de interés para realizar esta presentación. Un poquito la definición: el tamiz neonatal es una estrategia de salud pública esencial para la detección temprana de enfermedades congénitas y metabólicas en recién nacidos. En este contexto,
varios principios éticos son clave para garantizar que el programa se implemente de manera justa y respetuosa con los derechos de nuestros niños. Este tamiz es un programa de detección, diagnóstico y tratamiento. Todo debe de realizarse, no es un mero análisis. Entonces, eso es algo que tenemos que asegurar. Por eso me gustó escuchar que se consiguieron las latas de las fórmulas para la fenilcetonuria, para las metabólicas, porque se nota, se puede comprender que está contemplado el tratamiento. Todo esto tiene que llevarse a cabo antes del primer mes de vida. Y de ahí en más, un mes y una semana, o sea, lo antes posible, porque vamos contra el tiempo, porque nos enfrentamos al daño de la salud mental, por ejemplo, que sería irreversible. Voy a hacer un poquitito referencia a las personas e instituciones involucradas. En primer lugar, como decíamos, tenemos al recién nacido, que es el motivo del tamiz y de esta presentación. Sus progenitores, los profesionales de salud, enfermera, obstetra, analista, bioquímico, como le llamamos nosotros acá en mi país, los pediatras y todos los especialistas. Y por supuesto, donde existen leyes, porque no todos los países tienen leyes, por eso es un gran logro lo que ustedes consiguieron el año pasado, las autoridades representadas por el Ministerio de Salud. Y luego tenemos los principios y valores que deben de velar para que ningún recién nacido quede sin este estudio. No solo en el país, sino en el mundo. Por eso es que desde la IFCC nosotros venimos trabajando, porque hay países en los cuales tenemos poblaciones en que los niños, por una cuestión de inequidad, de no conocer, pasan a tener una discapacidad. Entonces, digo yo, ¿verdad? Ilustro a la persona por la cual nace el tamiz, el recién nacido. Y acá ustedes pueden ver, en especial Seila, que es endocrinóloga, una imagen vale más que 1000 palabras. Aquí vemos a niñas con hipotiroidismo congénito, la niña del costado, por ejemplo, de 8 años, o sea, son niñas relativamente, tienen una edad ya para tener un tamaño mayor. Sin embargo, vemos no solo la discapacidad intelectual que se refleja en estas criaturas, sino también la discapacidad física. ¿Por qué? Porque estas criaturas tienen un retraso del crecimiento y es más frecuente en mujeres, por lo tanto también vemos, de nuevo, las mujeres nos vemos afectadas de alguna manera. Otro punto que quería poner, ¿verdad?, en este tapete, es que existen un sinnúmero de publicaciones, por eso es que puse arriba programas de control del hipotiroidismo congénito, análisis costo-beneficio. Ustedes les pido que busquen estos documentos donde gastamos $1, $1, un guaraní, si fuera mi moneda. Sin embargo, podemos ganar de 10 a 20 veces más. Y eso es hablando en dinero, no hablamos en el costo emocional para las familias de estas personas afectadas y el saber que una persona va a quedar discapacitada de por vida. Entonces, esta es una de las maneras de convencer a nuestras autoridades de lo que tenemos que hacer. Y bueno, volviendo de vuelta entonces a los principios, porque es el tema que nos reúne, el principio de autonomía, nos indica respetar la capacidad de las personas para tomar sus propias decisiones informadas. En el tamiz neonatal, los padres o tutores deben de recibir información clara y suficiente para tomar una decisión informada sobre la realización antes de la toma de muestra. En los países en los cuales ya se cuenta con una ley, esto se puede realizar a través de afiches para que incluso sean los
padres los que, una vez informados, acudan a que se les realice el estudio si es que no es ofrecido en el lugar en donde nace esta criatura. Podemos agregar que a este principio de autonomía se le agrega el valor del respeto, de reconocer la dignidad en ese recién nacido y su derecho a través del estudio a no tener una discapacidad que podría haberle sido evitada. El principio de responsabilidad, los padres, y si hubiera una ley, las instituciones deberán asumir las consecuencias de no llevar o no permitir el estudio al niño, y las instituciones de no poner el estudio a disposición de todos los recién nacidos, sin distinción alguna. Si hay una ley, nosotros podemos exigir, porque es un derecho, es el derecho del niño a ser normal. Y este va unido al de no maleficencia, evitar causar daño intencionado a otro. En caso de que los padres no acepten el estudio, entonces ahí se debe hacerles firmar, porque el niño podría ser una persona que esté afectada, como ustedes saben. No se diferencian los recién nacidos, por eso es que tenemos que estudiarle a todos, ¿no? Y este de no maleficencia no solo atañe a los padres, sino también a los bioanalistas. ¿Por qué? Porque tenemos que poner metodologías que aseguren el procedimiento, minimizando cualquier posible daño físico o emocional. Y ahí trabajamos con métodos que reduzcan los falsos positivos, y también tenemos que cuidar las muestras residuales. O sea, todos estos principios éticos son los que están rodeando a este acto médico. El principio de beneficencia, dijimos que el tamiz neonatal es detección, diagnóstico y tratamiento. La detección temprana permite iniciar tratamientos oportunos que mejoran la calidad de vida del bebé y previenen complicaciones gravísimas, la discapacidad intelectual e incluso podría ser la muerte en el caso de fibrosis quística y otras patologías. No se puede ofrecer el estudio si no está asegurado el tratamiento, porque, reitero esto, no es un método de detección diagnóstico. Entonces, solo ofreciendo el tratamiento a tiempo podremos lograr nuestro objetivo. Y eso es lo que nosotros tenemos que trasladar a nuestras autoridades y a todas las personas que están comprometidas. La confidencialidad, los datos recabados y por sobre todo la información sobre los afectados debe de ser resguardada por quienes hicieron el diagnóstico y, por supuesto, por quienes están tratando a estas criaturas, a fin de evitar alguna estigmatización, discriminación. No olvidemos que los recién nacidos tratados a tiempo no tienen ningún síntoma, o sea, uno no puede diferenciarlos, son absolutamente normales. Entonces, la persona es la que va a elegir a quién y cuándo puede compartir, ¿verdad? Esa información. Solidaridad es algo que vemos con fuerza en el grupo de personas afectadas y está representado por las asociaciones que buscan fomentar el bien común. Y nosotros estamos para organizar a los grupos de padres, las asociaciones apoyadas inclusive por las de otros países, y también desde la SLAIN, la Sociedad Latinoamericana de Errores Innatos del Metabolismo, también ofrecemos capacitaciones, y de la IFCC estamos para poder dar lo que nosotros hemos aprendido a lo largo de estos años, pasar esta información, compartir por lo que nosotros hemos pasado, que es algo que creemos puede servir para que no se cometan, porque hay errores que uno puede llegar a cometer, entonces ayudar, ¿no? También está este grupo de enfermedades que son detectadas, corresponden al grupo de enfermedades raras. Siempre hay nuevos tratamientos, y recordemos que las enfermedades raras se está conmemorando en esta semana, por eso viene muy bien este tema que estamos tratando.
El principio de justicia, que nos indica poder garantizar un trato equitativo, asegurando que los recursos y beneficios se distribuyan de manera justa, tratar a todos con equidad y sin discriminación. Esto es lo que quizás tenemos que recordarle a nuestras autoridades, de que nos está obrando con equidad, porque no estamos pudiendo llegar a todos los recién nacidos, solo a los que pueden pagar. Y eso es una manera muy injusta de poder bajar la detección neonatal. El principio de empatía, comprender y considerar los sentimientos y perspectivas de los demás. Y esto es muy necesario a la hora de dar la información. Un recién nacido que no tiene síntomas, no podemos ver que está enfermo. Entonces los padres muchas veces no pueden aceptar que el niño tiene alguna patología. Y aquí ejemplificamos con la fenilcetonuria, donde el niño no puede mamar. Imagínense, le decimos a la madre, tu hijo no puede, no le podés poner a la teta. ¿Por qué? Porque está restringida la leche materna, que es la que le va a producir la discapacidad mental. Entonces, tenemos que darle una leche especial, que por cierto es muy costosa. Entonces, por eso lo que comentaron, vimos la fórmula. Eso es maravilloso. Los niños consumen solo leche hasta los 6 meses de edad. Por lo tanto, sin esto no se puede hacer una detección. Y los padres es difícil comprender, entonces hay que tener, suelo decir yo, la santa paciencia hasta que ellos comprendan y podamos sacar a estos niños adelante. Se puede. Y podemos seguir hablando de más principios. Por eso es que le agradezco al doctor Ricardo que les haya acercado la publicación, porque hay más principios que rodean a este acto. Pero en honor al tiempo quería ya pasar a las consecuencias de no contar con un programa de tamizaje neonatal. Y entonces, para nosotros es muy fuerte, porque si analizamos la situación que rodea a estas familias cuando tenemos un miembro afectado y tenemos el retraso en el diagnóstico, si fuera un hipotiroidismo congénito, hay una discapacidad intelectual. Lo físico se puede incluso recuperar, pero esa discapacidad intelectual jamás se va a poder recuperar. O sea, el niño, la persona está ya con una discapacidad permanente. El daño cerebral ya no lo recuperamos. Podemos evitar que avance, pero nunca poder darle otra vez un CI del 100% como lo podríamos haber hecho. Y tenemos, por tanto, una mayor carga para el sistema de salud y un aumento de la mortalidad infantil. Nosotros podemos trabajar en reducir esto. Es importante que mencionemos cómo el tamiz neonatal puede lograrlo, y que tratemos con ello de convencer a las autoridades para poder sacar adelante, porque ya caminaron bastante. Desde el 2017 mencionó la doctora, y yo creo que desde antes vienen trabajando. Y por supuesto, siguiendo con las consecuencias, pasemos a mencionar la mayor carga económica para las familias y la carga emocional. La pérdida de productividad es una persona que nunca va a poder trabajar, o si la detectamos a tiempo, podríamos llegar a incorporarla, pero le estamos negando el derecho a ser normal. Eso es una inequidad en salud. Entonces, es lo que nosotros podemos, como es que se dice y decimos, si nosotros conseguimos reducir el número de personas con discapacidad a través del tamiz,
esto implica que no solo gana la familia, sino que rompemos el círculo de pobreza a la cual pasan las familias cuando tienen miembros afectados y tienen que invertir mucho para sacar adelante. Se beneficia la comunidad, el país entero se beneficia. Y podemos seguir con estos análisis, pero yo les pongo aquí dos documentos, dos publicaciones. Ya las compartió el doctor Ricardo, la primera, los principios de la bioética, y nosotros hemos logrado un programa. Yo tuve el honor de poder desarrollar en mi país desde el primer paciente, desde el vamos, desde octubre del 99, caminando para lograr y tener una buena cobertura. Ahora ya no estoy más al frente del programa, está otra persona, pero el programa ya está consolidado. Entonces, les invito a que puedan también leer el documento y a las órdenes siempre para poder apoyar. Y bueno, y acá, con el debido respeto, yo quiero no solo volver a felicitarle, sino mencionar una situación por la que pasa República Dominicana, como digo, un país muy querido, y eso lo manifestamos a través de CEILA, que el año pasado promulgó la ley donde se ordena la realización del tamizaje neonatal para la detección temprana de las enfermedades congénitas y metabólicas en la población infantil, que inicia los estudios de tamizaje neonatal en 1989. O sea, no es que lo que nos dice es que tienen recursos humanos, tienen experiencia, porque tienen pilotos en la mayoría de los análisis que pueden ser implementados. O sea, tienen todo. Esta es una publicación del 2024 del doctor Gustavo Borrajo, entre ellos, que es una de las personas que estuvo en República Dominicana el año pasado. Pero, sin embargo, nosotros lo que vemos es aún una cobertura baja. Que es bueno, o sea, está la cobertura que están teniendo, yo estimo un aproximado del 10%, pero podría ser 180.000 los recién nacidos en el país, o un poco más, o un poco menos, pero una cobertura del 10%. Si tomamos 180.000, nos dicen que 162.000 recién nacidos no pueden llegar al tamizaje neonatal. Y eso nos habla de una inequidad y de una discriminación de muchos recién nacidos, de muchas personas que porque no se han enterado, porque no saben o porque no tienen el dinero para poder pagar el estudio, pasan a engrosar la lista de personas con discapacidad. Supongamos que el hipotiroidismo congénito esté con una incidencia de 1 en 2.000 a 3.000, fíjense cuántos recién nacidos tendríamos que no estamos llegando. La hiperfenilalanemia, que también produce retardo mental, produce autismo, convulsiones, o sea, son gravísimas, fibrosis quística, y dando una incidencia, desconocemos la incidencia en República Dominicana. Más o menos estas incidencias son las que ocurren en mi país. La hiperfenilalanemia es mayor en mi país y la fibrosis quística también tiene una incidencia mayor. Pero tenemos un total de 124 niños que en un año no los vamos a atender, y eso, si hablamos, vamos a pasar, ¿verdad? Que para el año que viene, en 2 años, esto se duplica, y en 10 años, 1.240 recién nacidos, personas a las cuales van a sufrir las consecuencias de tener una persona con discapacidad, de pasar al círculo de la pobreza, que es lo que estábamos mencionando. Entonces, nosotros, ustedes, pueden cambiar el futuro
de estos niños. En un año de estos 124, quizás más, quizás menos, porque son patologías de origen genético, por lo tanto, con uno o más miembros afectados en una misma familia. Todo eso tenemos que tener en cuenta. Y nosotros podemos hacer la diferencia. O sea, ustedes pueden hacer, no larguen esto que están teniendo y sigan luchando. Y bueno, podemos dar, si queremos nosotros poder dar cumplimiento a estos principios, hay que trabajar para que la ley se cumpla, que exista un programa de tamiz neonatal con detección, diagnóstico y tratamiento, que esté disponible para todos los recién nacidos. Es un insistir día a día. Yo les insto a que lo hagan, que sigan trabajando, que golpeando puertas. El grupo de analistas, la Codovio, está muy dispuesta. De hecho, aquí voy a pasar a agradecer a la doctora Seila Pérez de Ferrán, con quien estoy acá, que nos permitió que podamos concurrir al Congreso Dominicano de Bioanalistas a hacer esta presentación. Ella nos cedió amablemente el lugar para que, con el apoyo de la IFCC y el apoyo también del Grupo de República Dominicana, pudiéramos estar presentes y poner este tema. Agradezco a la doctora, a la maestra María Esther Santos y para nosotros una compañera, soy la Rita, que son bioanalistas y que están con muchas ganas y con mucho interés en que estos temas salgan adelante. Entonces, esas son del grupo de Codovio. Júntense, formen un grupo y a seguir golpeando puertas hasta que logren el objetivo. Muchas gracias, doctor Ricardo, por la moderación. Y no me queda más que decir Awille, que es muchas gracias en mi segunda lengua, que es el guaraní. Entonces, ya vamos para escuchar las preguntas y algunos dilemas, si hubieran. Gracias, Entonces, doctora Ascurra, por su presentación y a ambas expositoras, a la doctora Rosa como a usted, por ser rígido con el tiempo, porque la verdad es que se dijeron muchísimas cosas en un tiempo muy bueno. Bueno, sí, ahora abrimos el espacio para preguntas y comentarios. La metodología será, bueno, pueden hacer los comentarios o la pregunta a través del chat o pueden levantar la mano, el icono de la mano, y yo les voy dando la palabra en el orden en que levanten la mano. Entonces, queda abierta la sesión de preguntas y comentarios. A ver, ¿quién se anima? Yo voy a abrir el hielo, entonces. Vamos a romper el hielo, doctora. Para usted, doctora Curra. Bueno, son 2 o 3 preguntas en una. Primero, ¿qué tiempo tiene el programa de tamiz neonatal en Paraguay? ¿Qué cobertura tienen en este momento? ¿Y qué tiempo le tomó llegar a esa cobertura? ¿Y cómo acceden los pacientes? Porque hay un problema, o sea, Paraguay, República Dominicana, la región tiene un problema que es característico, que es el tema de la desigualdad económica, social, o sea, hay una gran población que no puede acceder a los métodos diagnósticos y sobre todo al tratamiento por situaciones económicas. Entonces, ¿cómo acceden los pacientes tanto al tamiz como al tratamiento? Cambio. sí, el programa se inicia como un programa piloto en octubre de 1999 con un sitio de toma de muestra. Actualmente tenemos 1.200 sitios de toma de muestra. ¿Por qué tenemos tantos sitios? Porque tenemos que estar, como usted bien lo dice, en las unidades de salud familiar que nosotros tenemos, donde, o sea, llegar a todos los confines del país, porque esa familia le cuesta ir hasta el hospital. Entonces, donde hay un centro de salud, donde hay una persona, una enfermera, una obstetra,
porque la detección neonatal es un pinchazo en el talón, es fácil. Y con eso nosotros hemos comenzado en octubre del 99 un sitio y luego fuimos creciendo. Tuvimos el apoyo de la YAICA también. Y en el 2011 logramos, alrededor del 2011, la cobertura del 80%. Y de ahí en más, el plató, porque nosotros tenemos por encima del 80% a nivel del Ministerio de Salud. Luego tenemos el Instituto de Previsión Social, que es la Seguridad Social, que abarca otro porcentaje, un 5% de los recién nacidos, y también los privados que también siguen haciendo. El tratamiento solamente brinda, Seguridad Social brinda algunos y algunos los compartimos. Fenilcetonuria solamente atiende el Ministerio de Salud. Y una pregunta muy importante, ¿cómo ubicamos al paciente? Esa enfermera que está en la USF le conoce a toda su comunidad, porque son sitios pequeños. Entonces, él sabe que fulanita vive y que se mudó, sabe lo que hizo, y nosotros, una vez que tenemos el resultado, le tenemos que encontrar a ese recién nacido. De lo contrario, no tiene sentido hacer todo lo que el gasto, porque el gasto que se hace para, si fuera hipotiroidismo congénito, yo gasto 1999 muestras de estudio para encontrar, porque uno en 2000. Entonces, todo ese gasto que hice de 1999 estudios no tiene sentido si a ese uno que le encontré no le ubico. Entonces, le ubicamos y hay que traerlo a la capital. Se nos complica mucho con fenilcetonuria, porque como explicaba, es muy difícil que los padres entiendan cuando ya la criatura tiene 2, 3 años que no tiene que comer carne. Entonces la abuela le da por el costado, pero vamos buscando, es lo que hacemos para poder ubicar. Y está centralizado. Paraguay es un país pequeño, está de 6 millones de habitantes, no como ustedes, que tienen mucho más, un número mucho mayor. Entonces, tanto el análisis como los tratamientos están centralizados en la capital. Sí tenemos en vías a descentralizar el hipotiroidismo, porque es más fácil, pero vienen a la capital, o sea, tienen que, se les avisa, se pone una ambulancia y son trasladados hasta el lugar donde van a ser atendidos. No tenemos muchos especialistas, es un país donde no tenemos para atender a las enfermedades raras, pero para estas 3 patologías sí aseguramos inclusive la triple terapia para fibrosis quística, por ejemplo. Gracias. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Si no, yo puedo hacer un comentario sobre la importancia de recurrir a las radios para que los padres sean, una vez que comprendieron lo que significa esto, que de abajo también venga el pedido, que sea la voz de los padres, porque muchas veces nuestros grupos, nuestras autoridades se mueven cuando hay algo mediático. Entonces, porque yo les cuento, cuando inicié, yo he ido al púlpito de las iglesias, ahí a contar lo que era el test del piecito. Me he ido a las radios, he panfleteado, o sea, he hecho pequeños afichitos y eso fotocopiar y repartir. La cuestión es que la comunidad sepa. Y de ahí, una vez que la comunidad sabe, entonces ella es la que eventualmente mueve las asociaciones de padres también, que comprenden bien lo que implica. Y si mi hijo hubiera sido detectado precozmente, no estaría en estas condiciones. Entonces,
son las maneras de poder impulsar. Y entre todos se puede. Sí, definitivamente, si bien es cierto, como decía la doctora Rosa y usted, la ley, la promulgación de la ley fue un gran paso, pero el desafío es enorme porque lograr acceso y cobertura, como usted lo está planteando, implica una movilización. El doctor Suazo tiene una pregunta. Adelante, doctor. Iba a agradecer tanto a Marta como a la doctora Acevedo por su planteamiento, que nos han dado el contexto y un poco el fundamento ético, que es lo que nos convoca dentro de esta grave situación. Quería rescatar de los elementos que Marta planteó de la ética, dos elementos que me parecen fundamentales que están relacionados con la ética de la responsabilidad. O sea, además de los elementos de fundamentos que ella nos aporta, estamos ante un elemento de carácter social. ¿Por qué? Porque no solamente los costos, sino el futuro. Nos habla de la ética no como presente, sino como futuro, que establece una responsabilidad moral. Lo que establece la visión de futuro, de proyectos, de los hechos, son los que están relacionados con el compromiso que generan a nivel ético, a nivel moral. ¿Para qué saber? Una pregunta, no es que vaya a ser. ¿Para qué saber si no se va a hacer nada? Si va a aumentar el costo, si va a aumentar el drama, de manera que la ética va a tener que entrar, por ejemplo, con temas de cómo manejar la incertidumbre. Cómo manejar lo social, tiene que ver la parte del Estado, pero cómo manejar la incertidumbre. Cambia el paradigma, se modifica el paradigma del consentimiento informado. Ya no es solamente el permiso y el conocimiento de los hechos, sino un consentimiento informado en términos de futuro. ¿A qué me comprometo como padre? ¿A qué me comprometo como Estado? Cuando estamos llevando a magnificar, a cuantificar, tenemos tantos estudios hechos con tantos reportes, y entonces, ¿qué va a pasar con el tratamiento y con la vida social de ese sujeto? Porque no solamente es el tratamiento farmacológico, ya hemos visto el tema de la leche, por ejemplo, en el caso que Marta nos contaba, tú le quitas la leche materna y tiene que comprar una leche muy cara que no la va a aumentar, no la va a asumir y va a volver de nuevo, de manera que es un problema de carácter social. El tema de la confidencialidad de los datos, para evitar que un mal manejo de los datos establezca en el futuro temas de discriminación, de rechazo a seguro médico, de rechazo a empleo, a aceptación social. O sea que socialmente le conviene a los gobiernos, le conviene mantener el estatus como está, que saberlo. Y el compromiso ético que tenemos, yo creo que es poder ver cómo exigimos desde la ética el cumplimiento social con lo que se está diagnosticando, porque de lo contrario sería solamente fundamentos éticos para tener un buen abordaje y una buena fundamentación cuando nos está faltando eso. Termino con que los datos que nos aportan, muy certeros, nos establecen y nos ubican en la ética de la responsabilidad. Tienen que haber para ello circunstancias o contextos, tienen que haber consecuencias y tiene que haber toma de decisiones que sean correctas en la búsqueda del bien común. De manera que nos han planteado un problema ético más serio que el problema clínico propiamente, porque meternos en él trae consecuencias de carácter social que son mayores que las que tenemos sin saberlo. Por eso la pregunta ética es, ¿para qué saber qué vamos a hacer o es para no hacer nada? Gracias por su aporte, muy interesante. No, gracias a usted, doctor Suazo, por esa reflexión. Pero Sí, un adelante, poquito, doctora, sí, por adelante. las dudas. Por eso yo mencionaba, el tamiz neonatal es detección, diagnóstico y tratamiento. Y yo creo que la doctora Rosa, y le pregunto, eso lo tienen contemplado, y, ¿verdad? El, Sí, claro que sí, porque como bien expresan, ¿para qué vamos a hacer diagnósticos si no vamos a proceder en consecuencia? De hecho, en todo el proceso que ya había llevado a cabo la doctora Seila Pérez estaba incluido si había que tener una alimentación especial, un manejo
especial por alguna razón, todas esas puertas habían sido tocadas para ir habilitando cada uno de esos procesos a la hora que tuviéramos ya un paciente diagnosticado. Es la manera en que se aborda. Y nosotros, o sea, la doctora Seila lo maneja y sabe, o sea, siempre ha conversado así con todo. Entonces, por eso se va a brindar así. Lo que sí es que no hay derecho a que haya una persona más cuando que una discapacidad pudo haber sido evitada. Eso es lo que nosotros tenemos que, nuestra responsabilidad de saber que le pudimos haber cambiado la vida. Entonces, cada día que pasa y que no estamos ofreciendo estos estudios a los niños, sabemos que probablemente estén haciendo uno de esos niños que decíamos que está destinado a una de estas patologías y ustedes tienen previstas más patologías. Por lo tanto, yo mencioné 124, pero el número va a ser mucho mayor, probablemente. Entonces, estamos faltando a nuestro deber y eso hay que hacer llegar a nuestras autoridades. De nada sirve haber tenido la ley si ahora no aplicamos y no empezamos. Esto tenemos que hacerla cumplir. Definitivamente, claro. Bueno, si no hay nada más que agregar, si no tenemos preguntas, comentarios, le agradecemos, doctora Spurra, por su tiempo, doctora Acevedo igual. También agradecemos la participación de los colegas de Paraguay que se han unido y siéntense invitados. Estas reflexiones las hacemos los segundos martes de cada mes, entonces ya la invitación está abierta para que participen. Por supuesto, a los colegas de la Comisión Nacional de Bioética también le agradecemos su participación. Recordarle que este webinar va a ser compartido en los próximos 2-3 días por las plataformas de la Comisión Nacional de Bioética, entonces lo pueden revisar nuevamente. Le agradezco la participación y le paso la palabra a Selma para que cierre el evento. Buenas noches. Gracias, gracias Ricardo, gracias doctora Rosa, gracias Marta, doctora Marta, gracias doctor Suazo y gracias a todos los que están presentes en este momento. Han habido comentarios de gratitud, de reconocimiento de ambas exposiciones, de excelentes presentaciones de ambas disertantes. Así es que gracias a todos por la asistencia. Ha sido realmente una sesión maravillosa y sin duda siento que nos compromete a todos. Compromete a la Comisión Nacional de Bioética, sigue comprometida, ¿no? Las personas que ya lo están y seguir profundizando en el tema cada vez que tengamos la oportunidad de ello. Y realmente seguir bebiendo, ¿no? De aquellos países que han podido avanzar en el tema. Creo que es un tema de justicia, es un tema de respeto a los derechos. Y como decía Marta, es posible lograrlo. Así es que gracias, buenas noches y los esperamos el próximo mes de marzo. Es el cuarto martes de cada mes, generalmente. Solo precisándolo, ¿no? Así es que buenas noches y gracias, gracias.